Casi 6 años divulgando el Islam a través de este canal de YouTube y hasta ahora no me había sentado tranquilamente a hablar de algo fundamental que tenemos que tener siempre presente y es el arrepentimiento, lo que se conoce en árabe como hacer tauba, ¿sí? Me parece importante traerlo aquí y compartir esta reflexión distendida con vosotros porque es uno de los temas más recurrentes que se dan en nuestra vida, ¿no? Todos nosotros partimos de una naturaleza imperfecta, por tanto, todos nos vamos a equivocar, vamos a errar, vamos a caernos y el objetivo es que luego podamos levantarnos sin culpa y sin vergüenza, ¿no? Por eso quiero hablar de ello. Sí que a varias personas que a lo largo de estos años me han escrito por privado les he enviado audios de vuelta compartiendo reflexiones sobre este asunto, pero nunca lo había planteado de forma abierta, públicamente, ¿no? Aquí a través del canal. Y no es por nada, es simplemente tratas de otros temas menos este, ¿no? Así que ha llegado el momento. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Y quiero, como digo, reflexionar sobre ello porque partimos de varias ideas fundamentales que influyen en nuestra vida, influyen en la noción, la idea que tenemos de nosotros mismos y también influye en base a la opinión que tengamos de Allah subhanahu wa ta'ala. No penséis que la tauba, ese ejercicio de arrepentimiento, de pedir perdón a Allah, es algo que no tiene importancia, ¿no? No infravaloremos algo tan sumamente esencial y básico como eso. Entonces, partimos de la idea de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado ya imperfectos, ¿sí? Es bien conocida, una de tantas enseñanzas, ¿vale? No puedo ponerme aquí a citar todas las referencias del Corán o todos los hadices, yo simplemente os traslado esa enseñanza, esa información ya masticadita, ¿vale? Así que no me pidáis el dalil porque tardaría muchísimo más tiempo en buscar esta información. Pero lo que estoy ahora compartiendo es bien sabido por todo el mundo dentro de la comunidad musulmana, ¿sí? El hecho de que Allah ha querido crearnos con esa naturaleza imperfecta y que si Él hubiese querido que fuésemos perfectos, primero, ha creado a los ángeles, no tiene necesidad de crearnos a nosotros también. Y segundo, hay una historia que nos ha llegado a través del profeta Muhammad en la que sabemos que Allah, si nosotros como humanidad no cometiésemos ningún error, ningún fallo, Allah nos eliminaría y volvería a crear, sí, a otros seres humanos que sí que tuviesen esa imperfección. Es decir, partimos de la idea de que Allah subhanahu wa ta'ala ya nos ha creado con esa imperfección. Y eso se ve ya en la propia figura de Adam, alayhi salam, ¿sí? De nuestro padre, digamos, del primer ser humano, en cómo él, junto a Eva, conjuntamente, desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala en el paraíso, ¿no? Esta historia es muy conocida en las 3 religiones abrámicas, pero de acuerdo a la versión coránica, sí que aparece en el texto sagrado, fueron ambos quienes desobedecieron a Allah, movidos por el deseo de querer tener la eternidad o querer aproximarse aún más a Allah. Es decir, aquí hay un juego que hace Shaitán, que hace el diablo, ¿no? Iblis, a la hora de convencerlos para que incurran en esa falta, ¿sí? Y no penséis que Allah subhanahu wa ta'ala no tenía conocimiento de esto. Estamos hablando de que Allah es omnisciente, omnipresente y que dentro de sus 99 atributos está, por supuesto, el ser al-alim, al-hakim, ¿sí? O sea, el que tiene conocimiento sobre todas las cosas, el que es conocedor de todo, ¿sí? Aquel que tiene, digamos, la sabiduría en relación al pasado, presente y futuro. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala ya sabe de antemano cómo vas a actuar. Entonces, en esta situación, en este contexto con Adam, claro que Allah sabía que Adam iba a desobedecerle, ¿sí? Pero ahí es donde entra en juego también el libre albedrío que tenemos. Esto, de hecho, se podría conectar mucho con lo que es el concepto de al-qadar, ¿no? Del decreto, de la predestinación, ¿no? Y el libre albedrío. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo. La idea aquí fundamental es que Allah
tiene conocimiento de lo que Adam va a hacer y aún así le permite, en ese sentido, a través de esa libertad, que incurra en esa falta, que cometa ese acto de desobediencia. Y después será Adam quien pedirá perdón a Allah y Allah le perdonará. ¿Vale? Por tanto, vemos que desde el origen, desde el inicio de la humanidad, ¿sí? Desde la creación del ser humano, nuestra naturaleza es imperfecta. Y eso está es intrínseco al ser humano, está dentro de nosotros, forma parte de nuestro origen, ¿vale? Eso no significa, y en esa historia de Adam también tenemos la enseñanza, que no seamos merecedores del perdón de Allah, ¿sí? De hecho, de ahí la tauba, de ahí el arrepentimiento, el hecho de que Allah nos ha garantizado el tener siempre las puertas de la misericordia y del perdón abiertas. ¿Para qué? Para que si cometemos un error, tomemos conciencia de lo que hemos hecho y volvamos en ese sentido a plantear el cambio, ¿no? A ir en una mejor dirección y a pedir perdón, ¿no? A arrepentirnos con sinceridad. La tauba, a la hora de hacerla, tiene una serie de requisitos o de condiciones, ya hablaré de ello, inshallah, pero la idea está en que da igual el tipo de error que hayas cometido en tu vida, da igual. El valor que tiene para Allah no es tanto esa falta, sino la sinceridad que hay detrás de la tauba, detrás del arrepentimiento que tú haces. Así que parte de la idea de que independientemente de que hayas cometido un error u otro, que yo qué sé, que has fumado, que has tenido relaciones sexuales, que fuera del matrimonio, ¿no? Me refiero. Cualquier otra cosa, que hayas robado, tal, piensa siempre en uno de los atributos que tiene Allah, que es Al-Ghafur, el más perdonador. Y piensa siempre que Allah nunca te va a dar la espalda si tú tienes ese arrepentimiento sincero, ¿sí? Si tú de verdad eres consciente de los fallos que has cometido y quieres remediarlos, ¿sí? Y quieres solucionarlos y quieres evitarlos en el futuro. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante, ¿no? ¿De dónde viene la historia? Pues que ese merecimiento que nosotros sentimos o experimentamos a la hora de pedir perdón y ser merecedores de ese perdón está muy, muy vinculado a la opinión que tengamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nosotros creemos que Allah es un Dios castigador, ¿no? Rencoroso, yo qué sé, hay gente que tiene una idea muy desvirtuada de lo que es Dios, ¿sí? O sea, hay gente que plantea a Dios como, no sé, pues eso, poco más o menos que un creador muy severo, muy estricto en el castigo, ¿no? En la forma de vincularse con su creación, mientras que Allah subhanahu wa ta'ala es Ar-Rahman y Ar-Rahim, sí, es el más benevolente, el más compasivo, el más misericordioso, y dentro de eso tiene por supuesto atributos que son Yalal, que es decir, que son majestuosos, que son poderosos, sí, que son, digamos, potentes, y otros atributos que son Yamal, sí, que son bellos, que son bonitos. Pero es que ahí está el equilibrio. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestra opinión de Allah subhanahu wa ta'ala, siempre tenemos que tener una buena opinión de Él, ¿sí? Tenemos que pensar en Allah en base a esos atributos que tienen relación con lo que a nosotros nos acontece. Por ejemplo, si estamos buscando un trabajo, tenemos que pensar que Allah es Ar-Razaq, es decir, es el que provee, es el que sustenta a su creación. Y esa idea, esa opinión de Allah nos va a ayudar en ese camino hacia la búsqueda de un trabajo, de una pareja, porque la pareja también es parte del sustento, ¿sí? Etcétera. Pues lo mismo en este asunto, en el tema del arrepentimiento. Tenemos que partir de esa idea de que Allah es Ar-Rahman, es Ar-Rahim, sí, es Al-Ghafur, ¿no? El más perdonador, es el Latif, ¿no? Es el que facilita los asuntos, el que otorga, ¿no? Esa facilidad, el que escucha, el que
perdona, el que conoce las circunstancias personales de cada uno, el que es consciente, por supuesto, de cuál es nuestra debilidad como ser humano, ¿sí? Y por eso digo que a la hora de plantear el arrepentimiento tenemos que tener muy presente esa buena opinión de Allah. ¿Por qué? Porque una vez que Shaitán ha hecho su trabajo y nos, por influencia, en base también a nuestro nafs, ¿sí? Porque al final es el ego lo que nos lleva, esos deseos lo que nos lleva, ¿no?, a cometer la falta. Pero ahí hay ese juego, ¿no?, entre Shaitán y el nafs, entre el diablo y el ego. Vale, si hemos llegado a incurrir en un error, hemos cometido una falta, porque a mí no me gusta hablar de pecado, me parece que el término pecado, sí, está muy influenciado, tiene muchas connotaciones negativas que parten de la herencia judeocristiana, así que no me siento identificada a la hora de decir pecado o soy un pecador o tal, sino que prefiero hablar de errores o faltas, ¿no? Creo que es un término más liviano y que no implica tanta responsabilidad a nivel emocional, ¿no? Y te permite, digamos, poder tomar conciencia de ello y remediarlo o cumplir con esta tauba, con este arrepentimiento de una mejor manera, ¿no? Bueno, esta es obviamente mi forma de verlo. Cada uno, si entendéis mejor el término como pecado, pues pecado. Bien, cuando has hecho esa falta, ¿sí?, ese error, es decir, Shaitán ya ha cumplido con lo que quería, no penséis que la cosa queda ahí, sino que Shaitán va a seguir trabajando, porque el objetivo de Shaitán es alejarte de Allah, ¿sí? Y alejarte de esa guía, de ese camino. Con lo cual, primer paso conseguido, has cometido una falta. Ya ahí te ha alejado un poco. Pero ¿qué pasa? Que Shaitán sabe que Allah es Al-Ghafur y sabe que las puertas de la misericordia y del perdón siempre están abiertas. Con lo cual, ¿cuál es la otra táctica que va a utilizar después de que cometas la falta? El wash, el susurro, el comerte la cabeza para que sientas tal culpabilidad, tal vergüenza y tal, digamos, sentido de no merecimiento que tú mismo no hagas la tauba, ¿sí? Por eso es importante tener una buena opinión de Allah en este primer momento. Porque si tú cometes un error y tú dices, madre mía, ¿qué he hecho? Y empiezas a pensar, ostras, es que lo que he hecho es algo que Allah no me va a perdonar en la vida. Es que yo no merezco que Allah me perdone por esto, porque es que, madre mía, es algo súper grave. Ese pensamiento de no merezco que Allah me perdone por esto, ¿sí? O me da vergüenza postrarme ante Allah y pedirle perdón por esto, porque no puedo con la carga de lo grave que ha sido lo que he hecho. Esa vergüenza y esa culpa es lo que te va a impedir acercarte de nuevo a Allah. Y eso viene alimentado y promovido por Shaitán. Entonces, está muy bien que tú te des cuenta de que has cometido una falta y que si es grave, pues que también reconozcas la gravedad, es decir, a cada cosa en su justa medida, ¿sí? Entonces, si has cometido un acto grave, pues está bien que tengas ese cargo de conciencia, ese es el primer síntoma del arrepentimiento, ¿sí? El despertar, hay gente que fuma, que bebe o que tal y no tiene ningún tipo de remordimiento, ¿sí? Por tanto, es una persona que se deja llevar por ese nafs más instintivo, sí, desde el deseo, pero que luego no hace un trabajo como de recolocar las cosas, ¿no? Hay gente que va por la vida, pasa por la vida de soslayo sin ningún tipo de culpa, ¿no? Ni pena ni gloria, digamos. Entonces, el primer paso está en reconocerlo. Eso está bien, ¿vale? Pero una vez que ya tienes claro que eso es algo que has hecho mal y que tienes que remediar de algún modo, no te quedes anclado en esa culpa o en esa vergüenza. Todo lo contrario, lo primero que tienes que hacer es, vale, tengo conciencia, pues con sinceridad me postro ante Allah y le pido perdón. Y le pido perdón y me permito llorar si tengo que llorar, ¿sí? Y hacer ahí un dua, una súplica, como si son 30 minutos seguidos llorando o 30 minutos seguidos ahí nada más que hablando. No, porque es que tal, no sé qué. Da igual.
¿entendéis? O sea, la idea está en que cuando tomas conciencia, lo siguiente que tienes que hacer es pedir perdón a Allah. Y una vez que has pedido perdón a Allah, bueno, en el momento tienes que tener claro que Allah, por supuesto, te está escuchando y te va a perdonar. Pero es que incluso después, una vez que ya has hecho esa tauba, tú tienes que seguir aferrándote a esa idea. Cuando días después te pueda venir la culpa o te pueda... Porque Shaitán va a estar ahí. Y tú a lo mejor te entra la duda de, ¿será que Allah me ha perdonado o no? Cree en su mensaje, cree en lo que Él te ha prometido y trabaja en esa buena opinión. Es decir, cuando te venga la duda a la mente, ¿sí? Y te venga unido a esa duda esa vergüenza, ese malestar, esa culpabilidad, recuérdate que Allah es Al-Ghafur, que Allah es el más perdonador, y aférrate a esa buena opinión de Allah para no dejar que el washwash de Shaitán, ¿sí? El susurro de Shaitán, te vuelva otra vez a desviar, ¿sí? Y si vuelves a cometer el mismo error una segunda vez después de haber hecho la tauba, ¿sí? Después de haber hecho ese arrepentimiento, no pienses que ya te perdidos al río, ¿no? Como que ya no tengo remedio ni tengo vuelta atrás. No, siempre hay vuelta atrás. Mientras no lleguen las señales mayores del día del juicio, hay tiempo. Inshallah, ya Rabbi. ¿Sabes? No sabemos cuándo llegará ese momento, Allahu Alam, pero mientras tanto hay tiempo y cada segundo y cada día de tu vida es una oportunidad que Allah te da para que pidas perdón por las cosas que has hecho mal y vuelvas al camino y para que no te dejes llevar por esa mala influencia de Shaitán que lo que busca es que tú, lo que digo, te des por vencido y desistas de pedir perdón, porque a lo mejor internamente crees, o así es como tú lo ves, que no eres merecedor de ese perdón. Todas estas ideas, ¿sí? Esta duda hacia Allah, ¿sí? Parte de ese juego mental, ¿vale? Así que tenerlo siempre muy presente. Otra de las ideas que tienen que ver con el arrepentimiento y que me parece fundamental, y como veis lo comparto así porque lo que quiero es que cambie vuestra creencia, ¿sí? No quiero compartiros el paso a paso de, mira, la tauba se hace primero así, luego así, luego así. Eso lo puedo hacer en otro vídeo a modo tutorial de cómo hacer el acto de tauba, ¿sí? Pero para que sea efectivo, digamos, o para que realmente nos pueda beneficiar y cumpla su función, lo que hay que trabajar es esto, la mentalidad, las creencias. Por eso estoy hablando del arrepentimiento desde ahí, para que cambiéis el chip, para que a partir de ahora todo lo que ocurra en vuestra vida, ¿sí? Cuando sean situaciones malas, cuando cometáis errores y faltas, no os ancléis en ello, sino que podáis avanzar, porque muchas veces nos quedamos bloqueados con algo y es un peso y un lastre que llevamos de por vida. Hay gente que es que se le nota, ¿no? Que a lo mejor está ahí como con eso acumulado desde hace años. No, pide perdón y ya. Y fluye. Eso no se trata de que una vez que has pedido perdón vuelvas otra vez a hacerlo. No, pero date esa licencia, no por ti, sino que es que Allah te la está dando. Allah te está diciendo, pídeme perdón. Allah quiere que te acerques a Él, quiere escucharte, quiere perdonarte. Así que tienes que dar ese primer paso, no quedarte fijo o atrapado en esa culpa y en esa vergüenza. Entonces, como digo, otra de las ideas fundamentales que tiene que ver con esto, con la naturaleza imperfecta que tenemos como seres humanos, es el hecho de que cometer errores nos hace ser humildes. Y con esto no estoy incitando a que uno cometa la falta, sino a que se dé cuenta de que como es algo muchas veces que hacemos inconscientemente, porque aquí hay errores que cometemos a sabiendas, ¿sí? En plan, yo sé que fumar está mal y fumo. Pero luego hay otras faltas que cometemos a diario de las que no somos conscientes y que siguen estando ahí. Por eso a la hora de hacer ese arrepentimiento tenemos que pedir perdón por lo que sabemos y que hemos hecho mal y por lo que no sabemos.
¿vale? A lo mejor tú en el día a día estás con una amiga y estás ahí cuchicheando y hablando mal de otra persona. Eso es una falta. Pero tú no lo tomas como estoy hablando mal de otro. Tú no le das importancia, ¿no? A esa queja o a ese tal. Y realmente sí que lo es. Entonces, por eso digo que no siempre somos conscientes. Bien, en el tema este, como digo, cometer errores nos ayuda a ser humildes, porque a través de ese error nos damos cuenta de cuán necesitados estamos de Allah. Cuando nos desviamos del camino, sí, y viene esa culpa, el origen que deriva en esa culpa viene de querer complacer a Allah, de querer estar próximos a Allah. Y como sabemos que estamos haciendo eso mal, nos viene la culpa. Por eso, esa falta, muchas veces, por no decir siempre, en el momento en el que se toma conciencia sobre ella, pasa a convertirse en un acto de humildad después. Porque entiendes que lo has hecho mal, entiendes que necesitas de Allah, entiendes que debes pedir perdón a Allah y postrarte ante Él, y que por tanto tu vínculo con Él es plenamente dependiente, ¿no? Y eso te lleva a vivir de una forma más humilde en la vida y a ser también más empático, más comprensivo con los demás, porque entiendes que cada uno lleva su mochila, que todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores y que todo el mundo, en ese sentido, volverá al mismo origen, que es Allah. ¿Sí? Por eso creo yo también, y esto ya me salgo aquí un poco, pero es una reflexión que yo he hecho, ¿no? Internamente. Creo que por eso Allah nos ha creado de forma imperfecta. Es decir, el hecho de que forme parte de nuestra naturaleza desde el origen tiene que ver con la humildad, con el tener esos recordatorios a lo largo de nuestra vida de que dependemos de Allah. Porque si Allah nos hubiese creado perfectos, sin cometer errores, quizás en nuestra vida nos olvidaríamos muchas veces de Él, porque no tendríamos necesidad. Si os fijáis, la relación que tenemos con Él muchas veces es desde esa necesidad. Cuando estamos bien, no le pedimos a Allah por nada, ¿no? Porque ya tenemos todo lo que queremos. Un error, por cierto, y muchas veces la prueba está ahí, en esos momentos de bonanza, ¿sí? En los que debemos también ser agradecidos. Pero por lo general nos acordamos de Allah en los momentos malos, en los momentos difíciles. Ahí es cuando le pedimos que nos ayude, le pedimos que nos perdone, le pedimos que nos guíe, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso creo que es importante que existan esos momentos. Porque si no los tuviésemos, sería más difícil para muchas personas, yo incluida, ¿no? Y de ahí el hecho de que el que cometamos errores sea al final otra manera más o tenga, digamos, esa finalidad de acercarnos a Allah. Porque no es el error en sí, sino lo que luego hacemos con ese error. El hecho de que al equivocarnos tomamos conciencia, nos convertimos en personas más humildes y empáticas y a través de ese arrepentimiento, de ese ejercicio de tauba, volvemos a tener una relación o un vínculo más estrecho con Allah. Esa es mi humilde opinión. Y ese, digamos, es uno de los sentidos que yo le veo, ¿no? Como digo, no se trata de que incurramos en faltas, no se trata de ¿no? que creamos también que tenemos licencia para equivocarnos porque total, luego Dios nos va a perdonar todo. No, hay unas líneas rojas y hay que tenerlas muy claras. Pero a veces, como digo, podemos saltarla casi casi sin querer. Casi casi porque obviamente está ahí nuestro nafs y tal y que cual, ¿no? Pero ya me entendéis. Así que, de cara al arrepentimiento, las ideas que quiero trasladarte en el vídeo de hoy, sin que sea un paso a paso, son, por un lado, que trabajes tu buena opinión de Allah siempre y que te aferres a esa buena opinión de Allah en estos momentos difíciles.
Segundo paso importante, que te sientas, que reconozcas que eres merecedor del perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él ya nos ha hecho saber que perdona absolutamente todo excepto el shirk, la idolatría, ¿vale? El hecho de asociarle copartícipes o derivados, ¿no? Pero aparte de eso, Allah es Al-Ghafur, es el más perdonador, es decir, la capacidad que Él tiene a la hora de perdonar, ni siquiera lo entendemos. Fijaros que se me está incluso viniendo a la mente en relación a otros atributos que tiene Allah, ¿no? De Ar-Rahman, Ar-Rahim. La misericordia que es patente en este mundo frente a la misericordia que Allah va a tener el día del Qiyamah, cuando llegue el juicio final, ¿sí? No pensemos que vamos a entrar al paraíso por nuestras acciones, porque si Allah se basase únicamente en los puntos positivos que tenemos, ¿no? En los numeritos de forma justa, nadie entraría al paraíso. La razón última por la que vamos a entrar al paraíso, insha'Allah, es la misericordia de Allah. Y decidme si esa misericordia no es un fiel reflejo de ese perdón, de esa benevolencia que tiene para con su creación. Así que por eso digo que la opinión de Allah es tan importante. Y se manifiesta ese poder de actuación de Allah desde el inicio de la creación del ser humano hasta la actualidad, en cada cosa. Así que no creas que no eres merecedor del perdón de Allah, porque si Allah te ha permitido en ese sentido el cometer esa falta, es porque te ha dado una oportunidad para que vuelvas a Él, para que redirijas el rumbo. Y esas oportunidades que Allah da son oro, porque volvemos a lo mismo, una idea que también pasa muchas veces desapercibida, pero que tendríamos que tener muy presente, y es que no sabemos cuándo va a ser nuestro último momento. Puede ser que yo ahora mismo hago así y me muero, y se acabó, aquí mismo me quedo plantada. Es decir, cada segundo cuenta, cada momento cuenta, así que no postergues y no dejes para el futuro ese arrepentimiento, porque quizás ese futuro nunca llega. Nadie tiene garantizada la vida, nadie. Ni las personas jóvenes ni las personas mayores, absolutamente nadie. Tenemos certeza de que la muerte llegará, lo que no sabemos es cuándo. Pero hay que estar preparado para ello en todo momento. Y eso implica el tener conciencia y el ir redirigiendo el rumbo. El no dejar la oración para después, el no dejar la tauba para después, el no dejar o desaprovechar una oportunidad de hacer el bien, porque Allah te va poniendo todo eso en el camino para allanarlo, para facilitarlo, para que sea como una pista de nieve y bajes ahí en pendiente a toda velocidad. Eres tú el que vas poniendo obstáculos una y otra vez. El que se deja llevar por las circunstancias, por el entorno, el que se deja influenciar por Shaitán, el que no trabaja en su relación interna con su propio nafs, con su ego. Y ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer. De ahí es donde viene nuestra debilidad, del ego. Así que por eso en todo esto es importante no postergar, no hacer caso a ese susurro y creer y reconocer de nuevo que somos merecedores del perdón de Allah. Precisamente por quién es Él, no nosotros. Porque el valor no está en nosotros. ¿Sí? Así que bueno, espero que este vídeo os haya hecho pensar, os haya ayudado a recapacitar y que si ahora mismo tenéis ese sentimiento de culpa o de vergüenza por algún acto que hayáis cometido en el presente o en el pasado, que podáis cerrar esa puerta, ese capítulo de vuestra vida y seguir en paz. Que podáis pedir perdón con sinceridad y que podáis continuar. No os bloqueéis, no os quedéis atrapados en algo que no se puede cambiar, pero sí que se puede remediar y sí que se puede solucionar a través de la tauba. Así que si estás buscando una manera de enmendar ese error, empieza por pedir perdón a Allah y volver, digamos, a ese camino.